Bueno, estamos... vienen llegando más. Sí, pero llamó. Perdón. Bueno, gracias a todos por el haber venido a esta pequeña charla. Como recién preguntaba Ale, esta es la segunda charla de otras que habíamos planteado anteriormente. La anterior tenía un contexto, si se quiere, un poco más teórico. Más que nada nos enfocábamos en pensar qué test realmente estaban siendo valiosos y qué test no estaban produciendo valor. Y de esa manera lograr el mayor rédito de los test que vamos construyendo. En esta vamos más que nada a tener un enfoque un poco más práctico. Vamos a ver algunos test en funcionamiento y barrer una serie de test que van desde los test automatizados unitarios hasta los test end-to-end o visuales. En las distintas plataformas que manejamos, por el momento va a ser simplemente si se quiere, como un puntapié para que luego podamos hacer esos tests. Así que va a quedar mucho en parte de ustedes para que luego, cuando tengamos mayor oportunidad, poder hacer más charlas, seguir profundizando y demás. O sea, eso es algo que se va a tener que ir construyendo de a poco. Sin más, vamos para adelante. Tiene que ir para adelante. Bueno, ya empezamos fallando. Cuando un test demuestra valor, cuando ese test nos genera menos bugs, cuando los tiempos en resolver el issue, el posible issue que se haya generado en el código, se resuelve con un tiempo previsible, es decir, no es que directamente evita que salga el issue por completo, sino que el issue lo vamos a poder encontrar en un tiempo previsible, en un tiempo más acotado, porque seguramente encontraremos un test que nos esté diciendo, bueno, existe un error y nos dé algunas pistas de por dónde viene ese error. Entonces, menor cantidad de bugs cuando salimos a productivo, tiempos más previsibles en la resolución de los issues y los refactors más confiables. ¿Qué es un refactor? Es cualquier tipo de modificación interna del código que no afecte la experiencia del usuario. Esto lo habíamos visto en la anterior clase, en la anterior ocasión, si quieren. Tenemos tres tipos de test principales, que no quiere decir que sean los únicos, porque existen dentro de lo que es el mundo de los tests una gran ensalada de nomenclaturas en cuanto a qué es un test unitario de integración. Hay diferentes conceptos, qué es un test end-to-end, y no solamente nos podemos acotar a esos tests, sino que hay test de otras cosas, por ejemplo, de arquitectura, que eso lo vamos a ver también sobre el final, y de hecho hay una charla que los que hayan venido a la primera recordarán que ya decíamos que íbamos a dar esta otra charla sobre los test de arquitectura. Si pensamos los test como una montaña ahí, por eso un poco la analogía, los test que están en la base, los que tienen que ser mayor cantidad de test y los que corren con mayor facilidad, son los que están en la parte baja de la montaña, que son los test unitarios automatizados. Estos se ejecutan, como dice ahí, muy rápidamente, permiten detectar errores en forma precisa y a medida que se va codificando, es decir, no necesitamos llegar a la etapa de deploy para encontrar errores mediante estos tests. Podemos trazar la analogía de vuelta con la montaña. Cuando empezamos a escalar la montaña, empezamos fácilmente, todavía estamos sin
sin estar cansados, así que vamos a hacerlos mucho más rápido. Porque las técnicas que se utilizan es para, justamente permiten eso. Hoy en día tenemos de estos tipos de test, de los test unitarios, distintos puntos donde los estamos aplicando. En el ETM los estamos utilizando principalmente para validar las specs. Es una parte chica de nuestro código, pero son reglas muy importantes. Entonces empezamos con el ejercicio de hacer test sobre las especificaciones. Luego sobre el hub tenemos test sobre los controllers, que son o sea, sobre la capa de API o server, como le quieran llamar. Existe una subcapa que es de controllers. Esta capa de controllers es la que emite los datos, provee los datos, sirve los datos, como le quieran decir, hacia el hub, hacia la parte client del hub. Entonces, siendo ese un punto crítico, situamos la mayor cantidad de tests sobre los controllers. Y luego tenemos sobre la parte de Wii, test sobre los componentes. Esto todavía es, en realidad tenemos, o sea, yo empecé a escribir algunos, existen muy poquitos sobre la parte de Wii del hub. Por eso vamos a ver otros ejemplos, más allá de los que tenemos en el hub implementados. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a saltar de la parte, si se quiere, de presentación a la parte de código. Vamos a ver que tenemos un ejemplo del código que tenemos en el ETM, o sea, de un test hecho en el ETM, código de test hecho en los controllers del hub y ejemplos de testing sobre componentes. Vamos a eso. Ahora, el primero va a ser, tomé uno, si se quiere, al azar, tratando de buscar un test bastante simple como para poder nada más que mostrarlo. Tenemos estos tests que son los tests que están testeando nuestras distintas specs. Está, como su nombre lo indica, testea el Hash Active Order Test, o sea, es el test que testea esta spec. Y vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que es el primero, tenemos un nombre que es bastante extenso, pero a la vez está bien que así sea porque nos está explicando de qué va el test, cuál es la finalidad del test. Lo que sí estamos utilizando un mock del repositorio. ¿Esto qué quiere decir que utilizamos mocks? Los mocks son herramientas, son artilugios que nos permiten evitar tener el componente real en el medio. O sea, no estamos testeando sobre el repositorio, estamos generando un mock que haga la mímica de lo que hace el repositorio real. Entonces, en este test que se ejecuta en este punto, o sea, el objeto de testeo es esto, es la spec has active order, pero tiene una dependencia. Entonces, esta dependencia la estamos simplificando porque o sea, no le estamos pasando el repo real. Entonces le pasamos un repo que es moqueado, que es una mímica del real. El tipo de tecnología que estamos utilizando acá es la MC Test, o sea, los tests de Microsoft, y simplemente eso. O sea, estamos haciendo un testing sobre una porción acotada de de lo que es nuestro sistema. Bueno, vamos a ver
los tests que tenemos en el hub, en la parte de los controllers. A ver, acá me he anotado. Vamos a ver este. A ver si- Y dentro de este test voy a hacer foco, por lo menos por ahora, en este que vemos acá. Vamos a agrandar un poquito la tipografía. Ahí se ve bien, ¿no? Bien, entonces este es el que... Este está bien delimitado. O sea, tenemos con un poco la misma filosofía que teníamos el otro, que preparamos tanto los mocks como los stub, que son dos formas de reemplazar el objeto, la dependencia original, por una dependencia que no es la real. O sea, el stub es la dependencia original, pero con datos ficticios, mientras que el mock directamente reemplaza la dependencia original por una construcción que genera una herramienta que es un mocker. Nosotros utilizamos MockQ para lo que es el hub. Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo preparamos este test con un stub, moqueamos el repositorio, le decimos que en esta parte de preparación del test le estamos diciendo que cuando le soliciten esta, o sea, cuando esto, o sea, internamente va a ser invocado dentro del target, dentro del notification controller, va a recibir los resultados que tiene acá. O sea, el resultado del ID value, por ejemplo, o sea, va a ser 2 y el status value va a ser 2. Entonces, el resultado de eso va a ser lo que estamos estableciendo en este punto. Entonces, se ejecuta el test y una vez que se ejecuta el test, chequeamos que el resultado, la aserción, sea la correcta. O sea, lo que nosotros esperamos. Entonces, el formato es similar. O sea, nosotros en este caso también estamos utilizando los tests de Microsoft. Estamos utilizando Mocker, o sea, herramientas de moqueo como para facilitar las dependencias. Y la estructura del test, observen, siempre es la misma. O sea, preparación, ejecución y chequeo de la ejecución. Entonces, bueno, ahí vimos estos dos y luego vamos a ver test unitarios de componentes. Este botón, o sea, que es dentro de este proyecto de muestra. Tenemos este que es o sea, esto es ya la parte de client. Sobre este botón, la constitución del botón tiene un IMG, en realidad esto podría no tenerlo, o sea, lo había agregado hace poco para una prueba, pero o sea, el botón tiene un span y dentro tiene un texto que muestra. Y cuando el usuario le hace clic, ejecuta el click handler, que es parte de los parámetros que se le están llegando. Entonces, le están llegando 3 parámetros y en base a esos 3 parámetros acciona ese test. El test automatizado, observen que está ubicado exactamente al lado del objeto que se va a testear. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el hub, de que nos queden los tests más integrados, no tan separados, o sea, el proyecto por un lado y los tests por el otro. Entonces,
Eso hace que sea mejor, o sea, como que más fácil saber que uno, o sea, lo que uno está testeando, y tener el test al lado te lleva a corregir rápidamente cualquier cosa. Y entonces, acá por ejemplo, en este test, lo que se está utilizando es una librería que se llama React Testing Library. Esta librería se apoya, o sea, es una librería que corre sobre, o sea, yo lo que estoy diciendo son cositas que después vamos a ver más en detalle, por eso que son muchos conceptos, no me estoy deteniendo en cada uno, sino que después lo vamos a ver en detalle cada una de las cosas. Esta librería corre sobre otra llamada Jest. Jest es el motor de ejecución de los tests, es similar a lo que nosotros podemos pensar como los MS Test. Ese motor de ejecución tiene distintas palabras que son claves para describir, o sea, para que tengamos distintas secciones y cómo englobamos los tests. O sea, este describe es para englobar una sección, mientras que este es para ejecutar distintos tests referidos a esa sección. En este caso, el describe sería el test de todo el botón, y después tenemos distintas acciones que queremos hacer. En el primero simplemente verifico que cargue el botón. Entonces se hace una renderización del test, o sea, del botón. Se hace una renderización del botón. Y lo que se obtiene con el getText es una forma de acceder a eso que se renderizó. Entonces yo le mando a renderizar el botón. Con el getText puedo encontrar un elemento dentro de eso que se renderizó en base al texto, en base a un texto, que en este caso es aceptar, y si correctamente se renderizó, tendría que estar el aceptar en alguna parte del control. Entonces se observa el resultado y se espera que ese resultado sea truthy, es decir, que sea distinto de nulo. Entonces, hasta acá barrimos los tests unitarios que estamos viendo en el ETM, que son para el CSPEC, los tests unitarios que tenemos en los controllers para el hub, que es este que habíamos mostrado acá, que está con el moqueo del repo, y el test automatizado de componente, que en este caso no es parte del hub, sino que es parte de un proyecto de prueba, que la idea es ir incorporando este tipo de testing dentro del hub también. Y a ver, vamos a ver. Y vamos a ver unos tests con problemas conceptuales que la otra vuelta lo habíamos estado trabajando. No recuerdo quiénes estuvieron, quiénes no, porque había muchos, entre vacaciones y viajes, había muchos ausentes, así que bueno, para muchos va a ser nuevo lo que vamos a ver, otros quizás lo recuerden. Dentro de los tests, los errores conceptuales, la idea es que podamos descubrir qué errores tiene este test, que el objeto de testeo es mi superfunction. Mi superfunction es esto que está acá. Mi superfunction utiliza una función que se llama diff. Esta función llamada diff establece la diferencia entre el A y B y luego multiplica por B. Entonces, eso es lo que hace mi superfunction, y el testeo de eso está acá. Entonces, eso va a ser el primer desafío, si se quiere, de encontrar cuál es el error en esto, en base a... Vamos a seguir un poquito más con la presentación. Y la idea es repasar entonces lo que habíamos visto en la anterior presentación. Eso que presenté recién tiene algunos errores. La idea es que lo vayan pensando y que cuando lo veamos de vuelta se tienen algunas ideas.
¿Qué característica tiene de tener un test hecho correctamente? Tiene que revelar cuál fue la intención del desarrollador al momento de construir el código al momento de construir el test. Esto, ¿qué involucra? Tener claro para qué estamos haciendo la funcionalidad. O sea, tener en claro cuál es el objetivo de negocio de el objeto que estamos testeando, de la porción de código que estamos testeando. Entonces, si nosotros hacemos un test sin más que ver el resultado de lo que estamos obteniendo en el código, estamos fijando un concepto sin entenderlo. Estamos simplemente diciendo, ah, ok, esto es así, no entiendo por qué, pero como es así, yo voy a hacer un test que dé verde para que esto funcione. O sea, si no estoy trabajando con TDD, está claro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo un test a posteriori de haber hecho la funcionalidad, no la llegamos a entender por completo. No compila acá, tenemos que tener versión de Native City. Y la cara de mate. Pobre. No pasaron los test. Ahora puedo ver. Bueno, lamento la baja porque, bueno, nada. Juan era. Sí, y Mateo también, justamente por eso hice la pausa, pues. No, pero seguí. Pero. Seguí, tranquilo. Sí. Buah. Bueno, en definitiva, o sea, tenemos que entender bien qué es lo que estamos testeando, si no, no tiene sentido. Y revelan la funcionalidad del componente, por esto mismo que venía explicando. Entonces, cuando un test está bien, cuando este test rompe, cuando existe un error, o sea, yo si hago un test demasiado con mucho mocking, entre comillas, una forma de decirlo, ¿no? O sea, con todas imitaciones del objeto original, ¿no? O sea, todas las dependencias. Elimino todas las dependencias. Entonces, de esa manera, mi test puede, o sea, más allá de que sea un test construido correctamente, lo más probable es que no rompa, no me dé ningún tipo de error. Es una lástima porque justamente, o sea, esta charla, o sea, me gustaría mucho que la puedan seguir tanto Juan como Mateo. ¿Y el resto? como que... No, No, pero son Son los que después lo tienen que imponer a los demás. sí, o sea, el resto sé que están, pero bueno, es una pena. Entonces, esa es una parte. Entonces, cuando estamos construyendo un test y nos tenemos que preguntar muy a fondo, o sea, este test que estoy haciendo, ¿va a romper cuando haya algo mal? Porque si yo estoy seguro de que eso va a ser lo que nunca se cambie, o sea, esa porción de código que estoy testeando, va a ser prácticamente imposible que alguien la toque y que la mayor parte de los errores no vienen por ahí, entonces no estoy agregando un valor real a lo que estoy testeando. Yo tengo que tratar de construir test que me vayan asegurando cada vez más errores, o sea, que no suceda, o sea, que si sucede el error, que lo pueda encontrar en base al test. Entonces, es importante que apliquemos un poco nuestro conocimiento de qué es lo que suele romper en productivo. Como te acordás que Nico el otro día que encontramos, o Brian, cualquiera de los dos, que o sea, habíamos encontrado que cuando dos contextos distintos levantaban, o sea, era algo que, o sea, ahí es donde teníamos un problema. Y el problema es muy probable que, o sea, lo encontramos ahí y es posible que pueda volver a surgir. Entonces,
se encuentra un error y ese error te lleva a repensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto que sucedió, bueno, si vuelve a suceder, haya un test que lo esté validando? Entonces, es importante esa pregunta. O sea, saber si el test me va a ayudar cuando haya un error no productivo. Y la segunda pregunta es, ¿el test funcionará sin necesidad de ningún cambio cuando haga un refactor? Es decir, yo cuando hago un refactor no modifico nada de cómo funciona el componente externamente. O sea, yo estoy refactorizando mis componentes para que funcione más rápido, mejor, para que esté mejor codificado. Eso yo me tengo que quedar tranquilo que si el test da verde, los test dan verde, ese refactor lo hice bien. Y no es que el test da verde y el refactor, tengo dudas porque, o sea, mi test me tiene que ayudar a que yo no tenga dudas en ese sentido. Y en el sentido inverso tampoco. O sea, si yo hago un refactor y el test empieza a fallar y ese refactor, yo estoy seguro que no está alterando la forma en que se ve ese componente desde afuera, entonces también estaría mal que falle el test cuando hago un refactor que no altera el comportamiento en el exterior. Dicho eso, volvemos a ver este test con un poco más de contexto. Y ahora sí, espero que me digan qué es lo que está mal. Para emocionado. Volvemos a mi superfunction. Mi superfunction utiliza una función que es una dependencia, si se quiere, de mi superfunction. Esta es un diff que resta a y b y lo multiplica por b. Bueno, hasta acá lo que hago es importar mi superfunction para poder utilizarla, nada más. Lo que hago es hacer el mock de diff, es decir, que sobre diff no voy a utilizar la función real, sino una moqueada. Con estas dos sentencias hago eso. Y acá lo que le digo es que pasen lo que le pasen de parámetro en A y B, el resultado de diff va a ser 8. Entonces, lo que va a hacer es que en el diff, cuando ejecute mi superfunction, acá va a dar 8. Y después lo va a multiplicar por 2, ¿no? Entonces, el resultado podríamos testear después de que esto da 16. Pero, o sea, acá lo que está haciendo es verificando que diff se haya llamado una vez. O sea, no está el error de que no estoy testeando de que sea 16. Si quieren, lo ponemos, inclusive va a haber errores. O sea, hay errores además de no haber testeado que el resultado sea 16. Hay muchos errores en esta porcioncita de test. En base a lo que acabamos de explicar como conceptos de un buen testing. Entonces, hay una pausa y quien quiera tirar alguna idea la tira y no se está probando el diff, la operación. Está preguntando que uso una sola vez diff, pero después el resultado no hay nada que me diga, che, comparámelo con algo, o el mock de arriba es lo que me lo compara. No. Esto lo que hace es no utilizar diff. O sea, no utiliza el diff real. Nunca estoy verificando que en realidad cuando le paso un 6 y un 2 la respuesta sea que está restando. 8. O sea, arriba le estoy diciendo si yo te paso A y B, mandame 8. Pero después están haciendo superfunction 6 y 2 y en qué momento le decís, che, yo quiero que esto dé resultado 8. A mí me parece que lo que está pasando ahí no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que la descripción del test es my superfunction case 3 y no está diciendo bien cuál es la idea del test. Bien. Ese es el primer problema. O sea, no sabemos qué estamos testeando. Claro, el que agarró esto dijo, a ver qué
retorna mi superfunction, pero no sabe, o sea, no hay nada que te diga que estoy testeando. O sea, necesito tener un contexto. Después, el nombre del test también se supone que está mal, porque nunca sabes qué significa caso 3, y el día que vaya a ver esa función, caso 3 para mí no es nada. Sí, o sea, el que agarra esto primero tiene que corregir el nombre de mi superfunction, porque no indica No, pero fuera nada. de eso, también el nombre del test dice My Superfunction Case 3. Sí, sí, sí. No me significa nada el día que yo lo vaya a ver y diga, che, está rompiendo el caso 3. Bien. Genial. Ahí tenés entonces anotamos un primer error. Conceptualmente, el test no te ayuda a saber qué se está testeando. Te está probando. Después, nombre de la función no dice nada sobre lo que hace la función. Ujú. Y después no se está probando realmente que la función esté dando lo que queremos, sino que está mostrando que se haya usado una sola vez. No, ahí lo que se está probando es que se haya usado diff, no mi superfunction. Por eso. Ni Entonces, siquiera. como digo. Entonces nunca se está mostrando y preguntando qué es lo que tendría que dar en caso de este test. Ponele que hacemos. Tiene poca cobertura. Es que en realidad tenemos Porque que está cubrir una está sola validando. Usando la función, pero no está validando, Validando el por resultado de completo. esa función. Más allá del resultado, por completo, porque tenés la división, la resta y la multiplicación. La multiplicación nunca entra en juego. Eh, 16. sí. No, 16, pero es casi imposible ver con esto. Necesito un teclado que se ilumine y este no se ilumina. El de la compu, pero la tenés. Sí. Le voy a bajar el brillo a esto, porque si no, cuando cambio de contexto me mata la vista. Bueno, entonces hasta ahí habían anotado un error conceptual y el otro que decía Nico es verdad. O sea, esto estamos eliminando una dependencia que podríamos dejar una dependencia real y estamos poniendo una dependencia ficticia cuando esa dependencia no llevaría a un test inestable. O sea, cuando más podamos llevar hacia un test que integre las distintas cosas sin ser un test inestable, vamos a ampliar el área de cobertura del test. Y bueno, otro de los errores, o sea, acá estamos testeando de que internamente se haya llamado sí o sí una vez a diff. Y eso es algo que cuando hagamos un refactor, si yo acá quisiese utilizar, hago en vez de utilizar diff, digo, bueno, no, diff está siendo lento. Voy a cambiarlo por el código real, o sea, el código así. Y acá me va a empezar a fallar cuando en realidad hice un refactor interno que no debía afectarme. Sí, no cambia el resultado, digamos. Claro. Entonces, Igual tendrías que cambiar todo por todas las constantes del diff y todas esas cosas. no, O sea, o sea, por esa call está casi todo sujeto al diff. sí, o sea, esto lo que hace es que o sea, te asegura que haya llamado, aunque sea alguna vez, a diff. Bueno, hasta ahí habíamos hablado de estos problemas con los tests y vamos a seguir adelante. Vamos un poquito de tiempo, ya son las 3. Bien, entonces el problema con los tests unitarios es que, o sea, llegamos a testear cada una de las partes, eso está buenísimo, pero nos falta todavía integrar esas partes. O sea, sabemos si funcionan en conjunto o van a funcionar todas por separado. Bien, pero no hay forma de integrarlas. Entonces, están los tests que son de integración. Estos son los que nos permiten verificar que las distintas partes trabajan correctamente juntas. Al igual que los anteriores, no necesitan esperar al deploy, entonces también corren relativamente rápido. Hay un tema de nomenclatura o de ¿cómo se
llaman estos tests, que son los test de integración. Algunos los consideran a los test de integración como los que integran distintos sistemas. Cuando hablamos de integración bajo esto que estoy presentando, es integración de distintos componentes dentro del sistema, no como integración de distintos sistemas, sino, o sea, dejamos ese término, esa forma de referirse a integración a otro tipo de test que vamos a ver más adelante, los end-to-end. Entonces, vamos primero a ver en este caso de MySuperfunction 1, por ejemplo, que acá lo que estábamos haciendo es lo mismo que habíamos planteado antes, pero estoy como aislando solamente ese error. O sea, acá nosotros podríamos utilizar el diff original y eso son test unitarios sociales o de integración. O sea, son test unitarios que tienden a eliminar mocks. Que mientras esa eliminación del mock no te lleve a un test inestable, estás ganando mayor área de cobertura con un mismo test. Entonces, el límite es cuando tengo que hacer mocks, cuando dependo de un sistema externo, un sistema inestable, cualquier cosa que no dependa de mí y que me lleve a un test que sea muy difícil de controlar y a la vez que me lleve a un resultado que puede ser lo que le llaman test flaky, los flaky test. Son los test inestables, los que o sea, los corres una vez en la batería test, da rojo, otra da verde y así, o sea, y no encontrás por qué. Entonces ahí es donde tenés que empezar a moquear las dependencias. Pero moquear las dependencias no siempre es algo favorable. O sea, si bien sigamos al concepto de test unitario, los test unitarios plantean hacer el mock de las dependencias, pero no siempre está bien hacer el test lo más unitario, o sea, llevarlo al extremo. Por eso que planteamos el hecho de estas dos formas de ver los tests. Una es la clásica pirámide de Martin Fowler, que nos habla de test unitarios más rápidos y test end-to-end más lentos, test unitarios más baratos y end-to-end costosos. En el medio dejamos los test de integración. Y estos test de integración, según lo que plantea Ken Dodds, que plantea el de Testing Trophy, dice, o sea, no siempre los unitarios deberían ser la base de una pirámide, sino que también podríamos pensarlo como que en cuanto podamos llevar a test de integración, con este sentido, o sea, test de integración de componentes, llevarlo hacia ese lugar nos va a dar más seguridad a la hora de hacer refactors y más seguridad sobre nuestra aplicación. Entonces, ahí es donde muestro esta parte. Dentro de los test que estamos haciendo en el hub, aparecen este test que ya es, si recuerdan, este era el que había mostrado antes en el controller, en este notification controller. Habíamos mostrado este que estaba moqueando el repo. Entonces, ¿cuál es el área de cobertura de este test? Simplemente lo que pase dentro de este notification controller. O sea, lo que vamos a estar testeando es eso. El repo se elimina por completo porque se le puso una imitación del repo. El stub no se estaría también un poco testeando, porque si vos ejecutás a una función de ahí adentro, la ejecuta de verdad, digamos, no es como el mock. Claro,
Sí, pero el stop, vos fíjate que el único que lo utiliza es para... No, bueno, en este caso creo que se usa para- solamente para pasar parámetros. Pues si yo usara una función, mínimamente estaría testeando esa Sí, función. sí, sí, sí. El stub es más generoso en ese sentido. El mock elimina por completo la dependencia, en cambio el stub eh, te permite, o sea, testear cosas. Bueno, entonces en este caso lo que esta aproximación de test lo que estoy haciendo es generando un objeto, o sea, esto es un objeto de dominio, y ese objeto se está haciendo uso de la agregación para guardar, o sea, es como que lo estoy guardando en una base de datos, pero en memoria, o sea, utilizo lo que es Entity Framework, tiene un tipo de base de datos que es in memory. Entonces, primero guardo ese contexto, lo guardo en memoria y luego efectúo el test, que lo que testeo es, en ese caso, que pueda obtener correctamente ese objeto desde la base de datos. Hasta acá, no, o sea, en este caso, el test en sí tiene un par de falencias porque está, o sea, todavía le falta la parte de controller, ¿no? Pero lo que estoy trabajando en este punto es llevar a testear no solamente la capa de controller, que sería el pasito que todavía falta. La idea sería testear la capa de controller y el repositorio y los que serían los mappers, que son los contextos en nuestro caso. Entonces podemos testear desde la capa de controller hacia abajo muchas más cosas. Entonces voy teniendo un test más integrado, que integre desde lo que es la forma en que se obtiene el dato desde el repositorio hasta cómo lo provee el controller. Entonces, contrariamente a estos test que no me van a encontrar errores que hayan sucedido en la parte de los mappers, lo pongo entre comillas porque no son mappers, pero para que se entienda la forma de hablar con ETM, o sea, podemos encontrar errores en los mappers, errores en otra capa y nos van a dar una cobertura mayor. Eso es un poco el camino que se está siguiendo ahí en el hub y también un poco la idea que se siga en ETM. O sea, llevar en los test de test unitarios que tienen una porción muy pequeña de código, a hacer test que vayan desde lo que es el mapper hasta los servicios de aplicación. Entonces, ese sería el objetivo, que obviamente, como decía antes, esto será parte de otra charla porque es una intención, un esbozo de deseo, si se quiere, esto que estoy diciendo, pero llevar los test a algo mucho más abarcativo, abarcador, perdón, abarcativo creo que no existe, abarcador. Bien. Bueno, entonces, redondeando un poco, a ver cómo vamos. Sí, vamos, perfecto, entiendo. Balance. O sea, balance es una palabra clave en la vida y en los test no deja de serlo, obviamente. Necesitamos balancear el costo y el valor en la construcción de los test. Si nosotros hacemos mucha cantidad de test, pero que tienen muy poca cobertura, vamos a tener un gran costo en la generación del test y no aportar demasiado valor. Inclusive, eso lo podemos ver, después lo vamos a volver a repensar con otro foco, porque también tenemos el otro, o sea, hasta ahí el test unitario tiene su punto en el cual puede agregar costo y no valor, que es ese, cuando testeamos algo muy, muy pequeño y no se modifica, cuando es algo que sabemos que no se modifica para nada y no está
como que no tiene oportunidad del test de aportar valor en forma muy, si quiere, o sea, que sea evidente. Entonces, escribir test con granularidad diferente nos va a permitir testear diferentes cosas o testear con diferentes ángulos nuestro sistema. Entonces, cuanto más alto sea el nivel del test, menor sea la cantidad de test que se deban tener. Esto es un poco lo que veíamos acá. O sea, base de la pirámide, acá la parte de arriba. O sea, siempre los tests de end-to-end o visuales van a ser pocos a relación de los tests de unitarios o integración. O sea, ese sería el ideal. ¿Por qué? Porque son más inestables, porque es más difícil encontrar errores, porque son más costosos de hacer. Entonces llegamos a los tests end-to-end, que tienen una gran área de cobertura, pero son mucho más lentos y suelen tender a ser inestables. Bien, nosotros en LTM ya hace varios años introdujimos los test, los UI-test de Xamarin, que vamos a ver algunos por aquí. O sea, los test de Xamarin lo que tienen de bueno, o sea, hay distintas tecnologías que me permiten hacer testeo sobre la capa visual de Xamarin. Por ejemplo, una opción sería Appium. La verdad es que los test de Xamarin, con muy pocas cosas para instalar, funcionan correctamente porque vienen integrados dentro de la suite. Acá vamos a ver. Bueno, esta parte. A ver si puedo mostrar esto. Sí, es una lástima que no tengo. Claro, no tengo USBs extras, me quedo sin USBs y. Sí, no, es un lío. Pero bueno. Pueden comprar un teclado que no. Sí, tal cual. No tengo que comprar eso. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente esto. Esto, o sea, hay dos formas de inicializar estos tests que son los Xamarin UI Test. Vamos a ver acá una de las formas, que es mediante el APK. Lo que nosotros hacemos en este caso es pasarle a este configure app, le decimos dónde se encuentra el APK. Entonces, cuando ejecutamos el test, acá voy a ver la ejecución del test, en el before each test, que como su nombre lo indica, se ejecuta cada vez que, o sea, antes de cada uno de los tests. Esto, acá tenemos el fixture. Tenemos el fixture, es nuestra organización donde tenemos todos los tests. Y cada vez que se ejecute un test, que tenemos identificado de esta manera, antes se va a ejecutar esa función que vimos anteriormente. Entonces va a localizar el APK, lo va a instalar y una vez que lo instale va a correr lo que nosotros le hayamos puesto. Entonces, bueno, esto sí funciona. Vamos a ver si puedo levantar el visor mientras, y todo sin mouse y demás, así que se va a complicar. Vamos a darle un permitir. Bueno,
Esto seguramente va a demorar un poco, pero mientras les voy contando. Estos test lo que permiten es simular las acciones del usuario. Entonces, nosotros lo que podemos lograr es hacer interacción sobre la pantalla como si fuéramos un usuario normal. Bueno, cerrar. No tiene